La tasa de fertilidad en USA cae a otro mínimo histórico, los nacimientos en Japón también, lo mismo en casi toda Europa. En Italia ya es considerada una emergencia nacional, y en Chile, México, Argentina, Colombia y casi toda Latinoamérica también está sucediendo esto. Casi todos los países van a reducir su población antes de 2100. Hay cada vez menos bebés en los países ricos y no tan ricos. ¿Esto es algo bueno? ¿Algo malo? Un poco de ambas. Cuando la gente empieza a vivir tanto tiempo, se necesitan nuevos trabajadores para reemplazar a los que se jubilan. Se necesitan nuevos trabajadores para pagar impuestos que eventualmente financiarán las pensiones de los que se jubilan y financian también servicios sociales para los más viejos. En la década del 60 había 6 personas en edad para trabajar por cada persona jubilada, y para 2035 se espera que sea 2 a 1. Esto es uno de los temas que si le preguntas a 5 personas diferentes, estas 5 personas te van a dar una respuesta distinta del por qué. Algunos dicen que es por el costo de vida, como dice el buen chileno, está todo caro. Algunas personas pueden decir que es por la disminución de tasa de religión en el mundo. Otros también pueden decir que es por la liberación de las mujeres, para bien o para mal. En este video vamos a intentar dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Es bueno o malo que vaya a haber menos población? ¿Cuáles son las causas de esto? ¿Y qué deberías hacer tú como individuo? Me leí un montón de papers para intentar dar una respuesta, así que por favor comencemos rápidamente. Pero antes, un poco de historia. Hace unos siglos atrás, las condiciones de vida eran una mierda, eran paupérrimas. Morirse de resfriados y enfermedades súper simples era lo más común, aparte de que no había agua potable, había comida de mala calidad y muchas veces las hambrunas eran comunes. Las tasas de natalidad eran mucho más altas durante milenios, pero también lo eran las tasas de mortalidad. Una mujer en el siglo XVIII daba a luz entre 4 a 6 hijos, pero en promedio solo 2 de ellos llegaban a la edad adulta. Cuando comenzó la revolución industrial en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII, el mundo experimentó el cambio más significativo en el estilo de vida humano desde la revolución agrícola. Trabajar en fábricas, mayor conexión interglobal, mayor importancia de las sociedades y sobre todo, como prometía la ilustración, progreso, progreso y mucho progreso. En las ciudades, en la arquitectura, en las carreteras, en transporte, pero sobre todo y más importante para este video, en la calidad de vida de las personas. Aparte de esto, el desarrollo económico empezó a crear una clase media. Había progreso por todos lados. También había mayor disponibilidad de mejores alimentos, servicios sanitarios y medicamentos, lo que contribuyó directamente a reducir las tasas de mortalidad, lo que provocó una explosión demográfica que duplicó la población de Gran Bretaña entre 1750 y 1850. Sí, en solo 100 años hizo lo que se hizo en milenios. En el pasado, las familias tendían a tener más hijos porque no se esperaba que todos ellos sobrevivieran, pero cuando las tasas de mortalidad infantil disminuyeron, se inició la tercera fase de transición. Esta fase implica una reducción de las tasas de concepción y una desaceleración del crecimiento demográfico. En palabras simples, la gente tenía menos críos chicos. Sin entrar a la tercera, cuarta fase y para confundir y no aburrir, vamos del siglo XIX al siglo XX, porque en el baby boom hubo una explosión de natalidad, como ven en pantalla. Actualmente el número promedio de niños por familia es de 2.5, pero a finales de los años 70 era de 5, del doble. Y a medida que esta generación envejece, la fertilidad disminuye. Es probable que las tasas de crecimiento demográfico sigan disminuyendo en todas las naciones. Es decir, que si bien la población va a seguir creciendo, lo va a hacer mucho más lentamente hasta que llegue un punto en que ya no crezca más y empiece a disminuir. ¿En serio la población va a disminuir? Y hago esta pregunta porque durante años y durante décadas y hasta siglos se ha planteado que el real problema es la sobrepoblación. No que haya poca población, todo lo contrario. Y otros más pesimistas pensarán de que antes de que la población empiece a disminuir, la humanidad ya haya colapsado por completo. La primera persona en escribir sobre la sobrepoblación fue el economista Thomas Malthus en el siglo XIX. Notó que la gente en Inglaterra estaba subiendo mucho y la calidad de vida también. Dijo que había demasiada gente y que llegaríamos a un punto en el que no habría suficiente comida para sostener la creciente población. Afirmaba que si bien el progreso era innegable, nuestra capacidad para producir alimentos no necesariamente se acelera de la misma manera que el enorme crecimiento que estaba teniendo la población. Y un par de siglos después, otro profesor escribió sobre el mismo tema. Se llamaba Paul Ehrlich con su libro La bomba demográfica. Este profesor de Stanford leyó la inspiración junto a su esposa Anne Ehrlich cuando pasaron por la ciudad de Delhi y vieron una ciudad caótica llena de gente. La pareja escribió su libro debido a la preocupación que sentían por la hambruna masiva que se avecinaba, en particular en los países en desarrollo, los más pobres, pero también en lugares como Estados Unidos, donde la gente empezaba a notar el impacto que estaba teniendo el medio ambiente. Ambos autores desataron un alarmismo completo durante su época, al punto de impulsar políticas relacionadas con la eugenesia en siglos anteriores, o bueno, eugenesia, pero en otras palabras, como ven en pantalla, y Paulo un poquito más con creer que la sobrepoblación iba a hacer colapsar al mundo relacionado más con el medio ambiente. En los siglos siguientes la eugenesia se disfrazó de control poblacional, cuando era simplemente eugenesia disfrazada, como con las esterilizaciones forzadas en los años 70 que se le hizo a grupos minoritarios en Estados Unidos, y en 1980 con la famosa política de China del hijo único. Y también se introdujeron en su tiempo muchísimas políticas que intentaban ponerle freno a la sobrepoblación, por lo que cabe hacernos la pregunta: ¿la sobrepoblación es realmente un problema o Ehrlich y Malthus estaban equivocados?
Primero, definamos sobrepoblación. Se define como situación en la que un número de individuos de una especie determinada supera el número que su entorno puede sostener. Las posibles consecuencias son el deterioro medioambiental, la disminución de la calidad de vida y el colapso de la población. Un poquito trágico, ¿no? Muchas mujeres y sobre todo jóvenes y también hombres consideran que no tener hijos puede ayudar muchísimo al planeta. Y la verdad, varios estudios se puede decir que sí, que al menos ayuda a reducir la huella de carbono del mundo. Cada vez más hombres, pero sobre todo mujeres, se suman al movimiento antinatalista, debido a que creen que la emergencia climática y la extinción de las especies es mucho más importante. Varias investigaciones concuerdan con esto, pero la investigación afirmaba que no tener un hijo es 24 veces más ahorrador de CO2 que no tener un coche. Miley Cyrus dijo también en una entrevista de que no quería tener hijos por el planeta. Dijo que también no los tendría porque la Tierra está enojada. Este artículo llamado Pongan atención, una advertencia científica de la humanidad sobre el crecimiento de la población humana. Presenta predicciones horribles si no se frena la sobrepoblación. La vamos a repasar a continuación. El autor sugiere que puede haber una pobreza masiva, mortalidad elevada y migraciones incontrolables, lo que después también va a dar con una tensión política gigante que en muchos países ya se está presenciando, de hecho. Aparte de esto, disminución de recursos alimenticios, el incremento de enfermedades, de pandemias, aumento del autoritarismo y la reducción del apoyo de la educación y la investigación básica. Un poquito trágico esta persona. Sin embargo, a pesar de que esté muy implantada esa creencia de que la sobrepoblación va a destruir el mundo, lo cierto es que muchos países desarrollados están incentivando a que la gente tenga más hijos. Porque si bien la población mundial sigue creciendo, la gente tiene cada vez menos hijos. Lo que, como comentamos anteriormente, está haciendo que haya menos jóvenes y más viejos. O dicho de otra forma, que haya más gente que mantener que gente que mantenga. Lo que si bien no sea por sobrepoblación, puede hacer que las predicciones de Malthus y Ehrlich se hagan realidad, solamente que de otra forma. Como comentamos anteriormente, aunque la población sigue aumentando, la tasa de crecimiento es lo que ha disminuido. Esto significa que la tasa de población no está creciendo tan rápidamente como lo hizo en el pasado. La tasa de crecimiento de la población fue de solo el 0.04% en promedio entre 1000 a.C. y 1700. Una mierda, bueno, una mierda. Como les comenté anteriormente, por los 1800, ¡pum!, la tasa creció increíble. La tasa de crecimiento de la población alcanzó su punto máximo en el 68 con un 2.1%. Y desde entonces se ha desacelerado hasta el 1.08% en 2019 y se proyecta que sea del 0.1% en 2100. Esto acompañado de un descenso de la fecundidad mundial de un promedio de 5 nacimientos por mujer en el 50 a 2.3 nacimientos por mujer en 2021. Esto tiene directa relación con la disminución del nivel de reemplazo. Definamos simplemente el nivel de reemplazo como si un niño nace, un viejo tiene que morir. Esa es la tasa de reemplazo. Si más niños nacen y menos viejos mueren, es más alta. Así de simple. Bueno, por fortuna o por desgracia, esta tasa está cayendo enormemente. 155 de 204 países y territorios estarán por debajo del nivel de reemplazo de fecundidad. Y se prevé que el 97% de los países estén por debajo para el 2100. La tasa de nivel de reemplazo para que la población se mantenga estable es de 2.1 hijos por mujer como promedio. Si el número cae debajo de 2.1, entonces el tamaño de la población comienza a disminuir. En fin, creo que la población creció más de lo que prometía Malthus y al parecer no nos estamos muriendo de hambre y no estamos llenos de hambrunas. Las hambrunas de hoy son inducidas por la guerra, más que por el consumo de recursos naturales. A medida que la producción aumentó, los precios cayeron y el consumo de calorías aumentó, lo que redujo la desnutrición en el mundo y nos empezó a dar otras enfermedades, pero bueno, ese es otro asunto. Pero ¿por qué ha aumentado tanto la población y ha disminuido la natalidad? Como dijimos anteriormente, progreso, lindo progreso. 200 años atrás la calidad de vida era una mierda, la salud pública y la salud en general era paupérrima, no había agua potable limpia y la eliminación de los residuos en el agua es algo reciente, algo en estos últimos 2 siglos, que también hubo innovaciones médicas, uso de antibióticos, vacunas y un montón de cosas que ayudaran a la población humana a que mejorara su calidad de vida. Y si nos vamos hace unos siglos atrás, enfermedades como la placa bubónica del siglo XIV mataron entre 30 y 60% de la población de Europa, weón, gigante. Y redujeron la población mundial en general hasta 100 millones de personas, weón, 100 millones por una enfermedad. Y desde 1950 la esperanza de vida ha aumentado casi 28 años en el mundo, de 45.51 a 73.16 en 2023. Pero a pesar de eso, de que se conserve los viejos, la población va a disminuir de todas formas. En la actualidad, la única región del mundo que se prevé que experimente una disminución de la población es Europa, entre 2022 y 2050, así que no falta mucho para que suceda. Las poblaciones de Asia, América Latina, América del Norte seguirán creciendo, pero van a alcanzar su tamaño máximo en 2100 y ¡pum!, después en picada hacia abajo. Y para que diga que esto se lo pase en los países desarrollados y que en el tercer mundo latinoamericano esto no va a pasar, no, mi gente, está equivocado, está mal, porque esto también está pasando en los países latinos.
Chile es el país sudamericano que está en la cola junto a Cuba, Costa Rica y Uruguay con 1.5 hijos por mujer. En México, Colombia y Argentina, por más que no estén en la cola, también le está pasando esto. Casi todo Latinoamérica está debajo del nivel de reemplazo. Se prevé que Brasil va a dejar de crecer en 2043 y México en el 2062. Y a partir de eso viene el declive. A 80 años se prevé que va a haber un 20% menos de población en la región. Y probablemente la población mundial no vaya a disminuir en mucho tiempo porque en África va a seguir creciendo hacia arriba durante todo este siglo probablemente. Las Naciones Unidas prevén que más de la mitad del crecimiento demográfico en las próximas 3 décadas se van a producir en el continente africano, debido a que su ritmo de crecimiento es de 2.55% anual. La tasa global de fecundidad en la región africana es de casi el doble del promedio mundial, con 4 hijos por mujer en 2021. En contraste, por ejemplo, con Serbia y Corea del Sur, donde la tasa es inferior a 1.1 hijo por cada mujer. Y en este chat, la tasa de fecundidad es de 7 nacimientos por mujer, la más alta del mundo. Y créeme que este es un dato muy relevante, porque se está disminuyendo la población en varios países y en otros está aumentando. Acaba de ser una simple ecuación de que la inmigración va a ser algo muy característico, más de lo que ya es de todo este siglo. Y cuando mezclamos inmigración, falta de hijos, todo eso, mujer, liberalización, lo que sea, acá ya empezamos a hablar de valores, de moral, de ética. Tomamos eso más en cuenta más que lo que es mejor para el mundo, lo que diga la ciencia. No, al final la moral y los valores terminan prevaleciendo y terminan subyaciendo aquello. Y cuando hablamos de valores, muchas veces aparece cierto odio camuflado con ciencia. Los argumentos de la sobrepoblación con frecuencia se originan en el norte global y apuntan a reducir la fertilidad en el sur global, países en desarrollo de África, Asia y América Latina, donde vive la mayoría de personas negras, morenas, indígenas y de múltiples ascendencias del mundo. Y la sugerencia de que deberíamos cobrar impuestos a quienes no tienen hijos y tomar otras medidas para aumentar la fertilidad se dirigen en el norte global, donde vive la mayoría de la población blanca del mundo, cuando en realidad los países que más contaminan al planeta y más daño le hacen al planeta no son los países más poblados, para nada. En total, el 1% más rico del planeta es responsable del 15% de las emisiones de carbono del planeta. El príncipe William, que ha vinculado el crecimiento de la población africana con la pérdida de vida silvestre, a pesar de que tiene 3 hijos y proviene de una familia con una huella de carbono casi 1600 veces mayor que la familia nigeriana de promedio. Conservación de vida silvestre, resulta que la demanda de los países ricos es la principal impulsor de la pérdida de biodiversidad a nivel mundial. ¿Por qué? Es posible que la hamburguesa de carne de vaca que hayas pedido haya sido posible gracias a la quema de Amazonas para pastos para las vacas, así como muchos otros problemas de la cadena de suministro global. Y así podríamos también tocar la industria de la lujuria, así podríamos también tocar un montón de cosas donde los países ricos se quedan grandes, donde los países ricos que más consumen terminan siendo los reales asesinos del planeta, no la sobrepoblación. Cambiando un poco el tema, creo que no hay que dejar de lado de que lo que realmente importa es hacer un poco el cambio cultural acerca de la cultura del consumo que hay, de ese consumo excesivo e innecesario. Creo que también a lo que más tenemos que hacer hincapié es que vamos a tener una sociedad envejecida, una sociedad llena de personas que ya no pueden trabajar tanto, que ya no tienen la condición física y mental para eso, como la gente joven. Y gente joven nos va a escasear, va a haber muy poca en casi todos los países del mundo. Sea sobrepoblación, sea subpoblación, parece que lo más importante es que los países y las sociedades estén atentos con toda esta situación, porque sea cual sea el futuro, hay que hacer algo, no nos podemos quedar quietos. En una encuesta que se hizo en Estados Unidos, alrededor del 44% de las personas que no son padres entre 18 y 49 años dicen que no es muy probable o nada probable que tengan hijos algún día. De cierta forma ya están conformes o se resignaron a simplemente no tener hijos nunca en su vida. ¿Será por la economía? ¿Será porque estamos teniendo una situación financiera peor que las décadas anteriores? Ya hice un video acerca si las nuevas generaciones son más pobres que las anteriores, pero bueno, vamos a repasar un poquito nuevamente esto en este video, porque es probable que esto sea un gran factor, que sea un factor muy relevante. Los países que tienen la tasa de fertilidad más baja de Europa, como Italia, España y Grecia, también son los países con mayor desempleo juvenil, donde los jóvenes viven con sus padres más tiempo y la economía está básicamente en la mierda comparada con el resto de Europa. ¿Para qué decirte si estos países están mal económicamente? Imagínate Latinoamérica. Y si le preguntan a muchas personas de por qué no quieren tener hijos, varios te dirán porque cuidar a un niño es demasiado caro, cosa completamente cierta. A esto súmale que los marcadores de la vida adulta clásicos están en peor estado, más con ese precio de la vivienda que va hacia arriba en puntilla. Y si le damos plata a las personas para que tengan más hijos, por más que esto sea una buena idea, a nivel significativo, esto no sirve mucho. Taiwán gastó más de 3.000 millones de dólares tratando de que sus ciudadanos tuvieran más hijos y no tuvo ningún éxito. En Francia gastaron incluso más plata, alrededor del 4% de su PIB en varias medidas para alentar a la gente a tener hijos y nada. Y así podríamos seguir con el presupuesto de muchos países que, por más que metan plata al problema, no se soluciona en lo absoluto y no hay casi ningún cambio significativo.
El tema económico está claro que es bastante relevante, pero creo que también todos estamos de acuerdo que no es el único aspecto que importa en lo absoluto. Hay otros factores que son más o igual de importantes que lo económico, los que los vamos a repasar a continuación, que son muy interesantes. Tranquilos, los vamos a ver ahora. Pero antes les quiero recomendar mi Patreon, gente. Como les comenté anteriormente, el Patreon está haciendo que el canal pueda subsistir porque varias veces ya me han desmonetizado. En este Patreon tengo videos exclusivos, meditaciones guiadas, apuntes de mis lecturas favoritas que me han cambiado la vida. Gente, ahí tengo muchos premios y mucho contenido para la gente que quiera apoyar al canal. Ya antemano le digo gracias a todos los Patreons porque desde el último video llegó mucha gente nueva a Patreon, así que de verdad que los amo y ustedes hacen que el canal pueda seguir mejorando y pueda seguir yendo hacia arriba. En especial a David y a Brando, que está en el último tier, que ustedes son los que más amo. No tengo favoritos, pero ustedes son los que más amo, ya saben por qué. Así que gente, si quieren apoyar al canal, mi Patreon está ahí. Y en Patreon también voy a hablar acerca de si yo quiero tener hijos o no. Voy a hacer una especie de mini podcast así, algo cortito, relacionado con este video que también les puede servir a ustedes. Un premio exclusivo para los Patreons de todos los tiers. Sin nada más de publicidad, continuamos con el video. Uno de estos es el no querer tener hijos porque no quiero simplemente. Esto es la más común, la gente simplemente quiere otro camino de vida posible. Lo otro es tener una carrera profesional o un trabajo profesional que requiere mucho tiempo para perfeccionarse. Lo anterior que les comenté del medio ambiente, no tener un niño ayuda a que la contaminación no siga aumentando. También está el deseo de viajar, relacionado también con que la gente quiera hacer cosas nuevas, quiere tomar otro rumbo de vida. Y esto también tiene directa relación con que ya la religión está disminuyendo. Por fortuna. Ya las creencias religiosas que muchas veces dirigían el camino de la vida se establecían roles de género tradicionales, poco a poco están disminuyendo las nuevas generaciones, aparte de que ya el anticonceptivo, ya la religión se tuvo que adaptar y no lo pudo negar. Así que poco a poco la gente ya deje ese estilo de vida tradicional y poco a poco se encamine a un nuevo camino que, mira, puede que no sea el mejor, puede que tenga muy malos momentos en este camino, pero este camino lo voy a elegir yo. No voy a dejar que un libro, que unos curas o que unas personas superiores a mí, entre comillas, por mandato divino, elijan por mí. Y acá no me funen, por favor, no me malentiendan, pero el tema de la liberación de la mujer es algo que influye mucho. Ya el camino predeterminado de la mujer de casarse, de tener hijos, de quedarse en la casa y quedarse ahí durante toda su vida, ya es algo que ha cambiado en las últimas generaciones. No hace mucho, hermanos. El siglo pasado ese estilo de vida todavía prevalecía bastante. Tan solo el siglo pasado el simple hecho de que la mujer trabajara, en sea lo que sea, ya era algo bastante raro, de que no fuera dueña de casa. Y no solo eso, sino que también para varios hombres y personas en general, se les dio la opción de hacer cosas diferentes con su vida, de tomar otros caminos quizá un poquito más difíciles que implicaban estudiar muchos años, que de repente implicaba emprendimiento, que de repente pasaba un camino mucho más independiente, no lo sé. Y finalmente está el hecho de que los métodos anticonceptivos también se han expandido bastante, lo que desde luego afecta a la natalidad, obviamente, porque gran parte de esos niños que nacían no eran deseados. El reflejo de esto es que la tasa de embarazo juvenil en su tiempo era muy fuerte, ahora lo sigue pero no tanto como antes. En Estados Unidos la cifra más fuerte que pueden ver que cayó son los hijos entre mujeres entre 15 y 19 años, y más de la mitad de la caída de la fecundidad es por la gente de este rango etario. Y si en Estados Unidos es así, imagínense en Latinoamérica, rey. Yo voy a hablar de Chile, pero en Latinoamérica estoy seguro que la cultura del embarazo juvenil estaba muy impregnada hace unos años atrás. Acá en Chile teníamos una serie que se llamaba Mamá a los 15, pues Mamá a los 15, para que vean lo común que era en algún momento. Tan solo en el 2010, imagínense que para atrás es mucho mayor, había 53 nacimientos en adolescentes por cada 1000. Hoy esa cifra está en 15.4. Y a su vez, la tasa de fertilidad entre mujeres mayores de 30 años ha aumentado constantemente desde la década del 90. Si a lo anterior le sumamos que varios de sus hijos tuvieron algún papito corazón, creo que podemos hacer notar algo bastante interesante, que es que el tener un hijo es una experiencia distinta tanto para hombres como para mujeres. En otra encuesta que se hizo adulto de 18 a 34 años, el 69% de los que nunca se han casado dicen que quieren casarse algún día. Ahí, hombres y mujeres tienen la misma probabilidad de querer casarse, pero cuando se le pregunta la posibilidad de tener hijos, todo cambia. El 57% de los hombres jóvenes dicen que quieren tener hijos algún día, y una proporción menor de mujeres jóvenes, de 45%, dice lo mismo. ¿Por qué sucede esto? Yo creo que varios simplemente viendo que a una mujer embarazada casi se le limita en muchas cosas por más de un año, pueden intuir qué es. Pero probablemente lo más importante es que los ingresos de las mujeres caen significativamente después de tener un hijo y esa caída persiste décadas después de tener hijos. Esto no es gran problema para los hombres que eligen tener hijos porque no van a ganar significativamente menos. En resumidas cuentas, tener un hijo a las mujeres les afecta mucho su bolsillo y al hombre no tanto. El doctor Matías Dubka tiene una hipótesis de por qué sucede esto. Habla en que los países con fertilidad baja hay una clara tendencia en que las mujeres asuman mayor porcentaje de la carga del cuidado de los niños, como en países como Corea del Sur y Japón, que para muchas embarazarse es casi sepultar tu
carrera profesional. A diferencia de otros países con índices de fertilidad ligeramente mejores, este porcentaje está más cerca del 50-50. Hay mucho cuidado compartido en estos países. En resumidas cuentas, tener hijos no es simplemente una decisión de egoísta, no es simplemente una decisión de arruinarte la vida o lo que sea. Al parecer, este tema es mucho más complejo y tiene la palabra que a muchos no les gusta. Depende de cada situación. La decisión de tener hijos es en cierta forma una señal de optimismo. Es una señal, es una creencia de que va a tener un buen futuro y que también tu hijo va a tener un buen futuro, un buen mundo en el que vivir. Un estudio nos dio los datos acerca de cuán optimista era la gente hacia el futuro y los países que tenían más baja fertilidad estaban a la cola de la lista. Eran los que menos tenían esperanza acerca de un mejor futuro. Es decir, los países que menos hijos tienen son los que son menos optimistas. Además de esto está el hecho de que un pesimismo ante el futuro te va a dejar estancado. Te va a dejar como si todo fuera a colapsar y no hay solución ni siquiera a través de la política. Sin embargo, en la política ya ha habido muchos intentos de solucionar esta problemática. Muchos países han facilitado a las familias con hijos una vivienda más asequible, algún bono que les ayude a tener su casa propia más temprano, aparte de tener guarderías asequibles y de calidad en muchos países europeos sobre todo, aparte de que le dan mayor flexibilidad en el trabajo tanto a mujeres como a hombres, y así se han intentado un montón de soluciones que aumenten la fertilidad. Pero adivinen, no ha funcionado casi nada. Una de las medidas que no se ha implementado tanto pero que sí ha funcionado es la inmigración. Japón ha utilizado esta táctica durante muchos años y tanto Taiwán como Japón como muchos países, gracias a la inmigración su población no ha disminuido. Esto a muchos les va a gustar y a muchos no, pero lo más probable es que mucha de nuestra descendencia en un futuro vaya a tener sangre africana, debido a que actualmente es el país que más está creciendo en el mundo. Y si en un continente está creciendo mucho la población, lo más probable es que todo se disperse alrededor del mundo. Con toda la sobrepoblación en algunos continentes y la subpoblación en unos, hay que tener mucho cuidado con las políticas, porque como les dije, acá se van a meter valores pasados por ciencia, como ya pasó en algunos países. Corea del Sur, por ejemplo, prohibió el aborto en 2005 con esta excusa. China también tenía ese objetivo de reducir los abortos no médicamente necesarios, supuestamente para promover el desarrollo de las mujeres. ¿Para qué decirte esos países musulmanes que ya de por sí esa religión para mí es una peste? Pero restringió más severamente el acceso al aborto, la esterilización y la anticoncepción con el propósito expreso de aumentar la tasa de natalidad. Negar que hay intenciones valóricas y religiosas en estas políticas es tapar el sol con un dedo. Prepárense en Latinoamérica porque lo más probable es que los políticos empiecen a tener este discurso en unas décadas. Por más que a nivel global y para algunos países esto pueda favorecer para aumentar la población, lo más importante es tener justicia, libertad y autonomía de decisión. Pueden haber licencias por maternidad, créditos fiscales por hijo, mayor facilidad para vivienda si tienes hijos, lo que sea, pero lo que no se puede hacer es forzar casi directamente que la gente tenga hijos, prohibiéndole cosas que influyen en su libertad. Y hay un caso más fuerte, el de Taiwán. El caso de Taiwán ya está mucho más cabrón, porque si bien en varios países de Europa esto ha sido tema, esto es un tema relevante, en Taiwán ya es algo muchísimo más relevante y más pesado, porque ya es parte de los debates políticos y es algo que los políticos siguen discutiendo continuamente al momento de ser presidentes. Tienen que tener propuestas listas, porque esto está siendo un tema relevante para toda la población de ese país. Hay más gatos y perros registrados en Taiwán que niños menores de 10 años. En 2024 se está alcanzando un nuevo mínimo histórico en cuanto a nacimientos por año. Desde hace 3 años las muertes superan a los nacimientos en Taiwán. Solo la inmigración impide que haya un descenso real en la población. Probablemente esto fuertemente influenciado porque el matrimonio ha disminuido notoriamente en Taiwán. Han habido muchos intentos de aplacar este problema, tanto para Europa como para Asia, y adivinen, por más que se intenten cosas, por más que se intente bonos, se den beneficios, se den preferencia a la gente con hijos, esto parece que no está funcionando casi nada. De repente Suecia aumentó su tasa de fertilidad de 1.7 a 1.9, pero puede ser simplemente una variable, algo pequeño, pero países como Singapur, que han hecho una campaña gigante para que aumente la fertilidad, se sigue manteniendo en 1.3, una de las más bajas del mundo. ¿Qué podemos hacer? Parece que la cosa está cabrona, papi, está muy cabrona. Usualmente en esta parte del video, la parte final, suelo dar soluciones, suelo dar cosas que la gente puede hacer para mejorar una situación de repente social, de repente individual, pero que tú puedas hacer algo que está a tu alcance de cambiar. Pero lo cierto es que no tenemos mucho que aportar a esto. Es un problema global, es un problema cultural que influye en miles de personas, pero sí te puedo decir algo, que gran parte de la caída de la infertilidad, de cierta forma, es algo bueno, algo bastante bueno. Representa que las personas tienen agencia, las personas realmente pueden elegir si quieren o no tener hijos, que pueden elegir otros caminos alejados de los tradicionales, especialmente las mujeres. Para varios hombres va a ser fácil decir tipo, tienes que dejar de ser egoísta y contribuir con la sociedad para que no nos extingamos, pero casi siempre, por no decir siempre, la mujer se va a llevar la peor carga por tener un hijo.
Y ahora que lo pienso, también podemos darle cierta vuelta a esta supuesta crisis de fertilidad o crisis de natalidad, con que en realidad no es una crisis de natalidad, es una crisis de trabajadores, de gente joven que aporta al sistema. Los gobiernos no están tratando de crear gente más realizada, gente más feliz, más contenta, ¿no? Al parecer el gobierno simplemente quiere gente que trabaje, gente que pague sus impuestos. Y ojo que también después de viejos igual puede afectar tu realización, tu felicidad. Pero bueno, creo que puedo seguir divagando con eso y tampoco quiero darle algún sentido un poco conspiranoico de que los gobiernos quieren carne de cañón y quiere gente que trabaje y ¡pam! Toma, trabajen asalariadamente. No. A fin de cuentas, como vimos en este video, este es un tema mucho más complejo de lo que parece. Aún no podemos saber si esto es un problema que está recién partiendo. Quién sabe, en un futuro cuando esta parte de la historia ya sea historia, haya sido el inicio de algo trágico para la humanidad, o simplemente fue una piedra en el zapato que te la sacas en un rato y listo. Te sacas la piedra y simplemente sigues tu camino en ese largo recorrido que tenemos como humanidad. Lo que sí es cierto es que si mejora la economía, probablemente vayamos a ver gente más autorrealizada, con mayor posibilidad y mayor libertad para decir, mira, tengo buena economía, voy a tener un hijo porque va a poder sobrevivir y va a poder tener una buena vida. Pero lastimosamente mucha generación Z y millennial al parecer creen que tienen peor economía que los padres. ¿Es cierto esto? En este video no te puedo dar una respuesta, pero sí toqué este video en otro video de mi canal que te lo puedo dejar ahí recomendado. Puedes ir a verlo, un video muy interesante. Y si no, también te puedes ir a mi Patreon, donde también te puedo contar mi experiencia acerca de si quiero tener hijos o no, de cómo pasé que alguien que no quería tener hijos nunca en su vida, sobre todo cuando era joven, a alguien que quizás sí, que quizás se lo piensa, que quizás mira, dice puede ser. Es un video mucho más personal que te cuento cómo estuve algunas epifanías cuando estaba viajando y mira, de repente enamorándome, sí, podría decir que sí, quizás voy a tener un hijo, o de repente viendo padres tan contentos cuando ven a dar su hijo sus primeros pasos, no sé. Ahí te cuento mi experiencia personal en Patreon, ese mini podcast. Anda el video o anda mi Patreon, las dos opciones son buenas opciones para hacer ahora.